Buenos días, queridos amigos, compañeros, queridos profesionales de la carrera de Derecho, abogados y, por qué no, abogados en potencia. Un saludo especial a todas las delegaciones que han venido de diferentes universidades en su representación respectiva de las diferentes universidades de nuestro Perú. Muchas gracias a todos por ser parte de este gran evento, este magno evento de la carrera de Derecho. Darles la bienvenida correspondiente a nuestra hermosa ciudad de Trujillo, que tiene el placer de celebrar el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho CONEDE en su quinta edición, esta vez aquí en Trujillo. Desde el año 2015 se viene realizando cada año en el mes de octubre o noviembre, bajo la dirección en la Asociación de Escuela Jurídica INSEGA, en cooperación con asociaciones o grupos de estudio reconocidos por su Casa Superior de Estudios inscrita en los registros públicos. Antes de empezar, hacer unas pequeñas acotaciones, unas recomendaciones. Se les recomienda a todos, por favor, poner su celular en modo de vibración, que no pueda interrumpir las ponencias que se van a realizar. De igual modo, si van a levantarse de sus asientos, hacerlo de la forma más discreta posible, por favor. Quiero empezar agradeciendo a nuestra mesa de honor, al señor Alex Constantino, director general de Escuela Jurídica INSEGA, que lo recibimos con un aplauso. De igual modo, a la doctora Bexy Cárdenas García, en representación del decano de Escuela de Derecho UPAO, del doctor San Luis. De igual modo, tenemos a nuestra presidenta del comité organizador del CONEDE, Ana García Sedamano, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos y unas palabras de mención. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a todos los participantes del quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, que se han desplazado desde las diversas universidades del norte, centro y sur del Perú. Desde esta tribuna agradezco a la Universidad César Vallejo por facilitarnos sus instalaciones. También a la Universidad Nacional de Trujillo por su respaldo académico. Y a mi alma mater, la Universidad Privada Antenor Orrego, quien apoya y respalda esta convención con sus excelentes estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes vinieron organizando arduamente durante el periodo de un año este magno evento, de la mano de la Escuela Jurídica INSEGA, para que todo se realice con éxito, como lo anhelamos. Asimismo, me siento complacida al reunir en este auditorio a un abanico tan amplio de expertos profesionales en las diversas ramas del derecho, quienes en su debido momento volcarán sus grandes conocimientos en cada una de sus especialidades y compartirán con nosotros sus experiencias profesionales de la coyuntura actual. Recordarles también que como futuros abogados es necesario capacitarse y conocer todas las ramas del derecho para poder ejercer la especialidad que anhelamos. Y bueno, este es el objetivo del quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, que cada uno de ustedes obtengan conocimientos de las diversas áreas que tenemos en el derecho. Y por último, desearles una feliz estadía en la ciudad de Trujillo y gracias por su visita. Bienvenidos a la ciudad de la eterna primavera. ¿Cómo no afrontar con entusiasmo estos retos que nos afronta y que nos pone nuestra carrera en sí, nuestra carrera de Derecho? ¿Y cómo es el quinto CONEDE una base para poder lograr cumplir estas metas? Todos aquí estamos con un fin, y ese fin es lograr la excelencia profesional. Y todos los que están reunidos en esta sala están aspirando a ello.
la carrera de Derecho es una labor en sí ardua, sacrificada y de constancia. El hecho de que ustedes estén aquí y sean partícipes de este Quinto CONEDE les hace miembros de ese esfuerzo, miembros de esa gente, de esos estudiantes, de esos profesionales que quieren salir adelante. De igual modo, la misión de CONEDE es brindar la capacitación jurídica de primer nivel a los integrantes de la comunidad jurídica, en la cual propiciamos e incentivamos a nuestros partícipes a la investigación en materia legal y así se forjen día a día en potenciales jurisconsultos, para que en el futuro no muy lejano se conviertan en renombrados y reconocidos juristas. A continuación, como organizadores de Trujillo, les tenemos programado un pequeño evento en donde van a ser partícipes estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego, un show artístico, el baile de la marinera. Y arriba esa palma, Perú. Así. Eso. Una mujer bonita está segura en el amor. Con su belleza atrae muchachos guapos en general. Se hace la permanente y el maquillaje hasta de más. Se hace la permanente y el maquillaje hasta de más. Una fea modesta de humilde traje que pensará: yo no conozco a nadie ni que me diga cómo será. Yo no tengo atractivo, pero buscando lo encontraré. Yo no tengo atractivo, pero buscando lo encontraré. Diga usted pronto a quien valoriza, sea la primera o la segunda. No se equivoque, anda en el fallo, diga sereno cuál es mejor. Ahora veo que las dos son buenas, mira cómo me hacen tambalear. Ahora veo que las dos son buenas, mira cómo me hacen tambalear. Diga usted pronto a quien valoriza, sea la primera o la segunda. No se equivoque, anda en el fallo, diga sereno cuál es mejor. Ahora veo que las dos son buenas, mira cómo me hacen tambalear. Ahora veo que las dos son buenas, mira cómo me hacen tambalear. Perú. Thank you.
buenos días, distinguida mesa, presidida por el doctor Aníbal Torres Vázquez, presidenta, representante de la Universidad César Vallejo, alumnos, participantes todos. En representación de nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Rego, traigo el saludo cordial para ustedes y darles la fervorosa bienvenida a esta ciudad. Es bueno participar de estos eventos, crear estos espacios de debate y de discusión académica en la cual todos vamos a salir beneficiados, ¿no? Elogiar la participación y la convocatoria que tienen estos eventos porque van a nutrirnos, a los profesionales a actualizarnos y a los estudiantes al logro del perfil de egreso y poder tener buenos profesionales en la sociedad, que es lo que estamos requiriendo. En esta oportunidad, varias instituciones educativas, ¿no?, de educación superior se han reunido. ¿Por qué? Porque todos apuntamos a lo mismo, a una calidad, ¿no?, a mejorar cada día la calidad. Y así lo logramos, creando estos espacios cuyo beneficiado no solamente son ustedes, sino también la sociedad. Con este mensaje, con el cariño de siempre, declaro por inaugurado y aperturado esta convención. Muchas gracias, doctora, por las palabras. Ahora vamos a empezar con las ponencias magistrales que están programadas y tengo el honor de presentar al doctor Aníbal Torres Vázquez con el tema la reforma del sistema de justicia. Mi agradecimiento a los organizadores de este evento. Mi saludo a los representantes de CONADE, a la doctora Betsy Cárdenas, a los demás miembros de esta mesa de honor, a todos ustedes, colegas, abogadas, abogados, estimados estudiantes de las diversas facultades del país que concurren a este evento. A cada uno de ustedes les encargo mis saludos, a vuestras facultades de Derecho, a sus autoridades. Les agradezco desde ya por su presencia y agradezco por haberme invitado para participar en este tema sobre la reforma del sistema de justicia, el cual en estos momentos, por la crisis que se vive, se ha colocado en la grada más alta de la organización política. Porque felizmente todos los peruanos nos hemos dado cuenta que sin un sistema de justicia que funcione, no puede existir realmente un verdadero Estado de Derecho. Menos puede existir crecimiento económico y menos todavía desarrollo social. Hay que ser muy conscientes que el sistema de justicia no lo forma solamente el Poder Judicial o el Ministerio Público. También lo integra la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Policía Nacional, los establecimientos penitenciarios y otros organismos que integran este sistema de administración de justicia. Para nadie es una novedad que en nuestro país la crisis del sistema de justicia es una cuestión de personas, de leyes, de presupuesto, de personas por cuanto los magistrados, el personal auxiliar jurisdiccional, los árbitros, los abogados, carecen de la idoneidad, probidad e independencia para ejercer esta delicada función de administrar justicia, de leyes, porque contamos con un sistema de justicia, con un ordenamiento jurídico sumamente complicado y extraordinariamente contradictorio, de presupuesto, porque el que tienen nuestras entidades
no es suficiente para contar con los recursos naturales y materiales que se necesita para el desempeño de esta delicada función. Pero esto no significa que todos los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, o todos los árbitros, o todos los abogados, sean corruptos, ignorantes de la ciencia del derecho, porque también hay personas idóneas, probas, hombres y mujeres honorables y respetables, muy preparados, que se dedican a esta delicada actividad, que no se doblegan ante el poder político o el poder del dinero, pero ello solamente constituye la excepción que confirma la regla de un sistema de justicia lento, caro y corrupto. Los protagonistas de la crisis de la administración de justicia no son solamente los jueces y fiscales, sino también el personal jurisdiccional, el personal administrativo, los abogados, los procuradores, los miembros de la Academia de la Magistratura, las facultades de Derecho, los propios litigantes y dentro de estos los grandes empresarios acostumbrados a comprar justicia, así como los poderes legislativo y ejecutivo, registradores públicos, Policía Nacional, establecimientos penitenciarios. El país ha estado acostumbrado a enfrentar esta crisis solamente teniendo en consideración a los jueces y fiscales, pero no a los otros actores. Una verdadera reforma del sistema de justicia tiene que combatir a fondo estos males, teniendo como único objetivo no la prosperidad de políticos y magistrados, o del poder económico, o de algunas universidades, o de algunas facultades de derecho, o de algunas de estas instituciones, sino de mejorar el servicio de justicia para todos los peruanos sin discriminación alguna. En el diagnóstico del problema se debe observar solamente la realidad del sistema de justicia, sin ocultar la verdad que consideramos incómoda para nuestros intereses o para los intereses de nuestros amigos o de nuestros correligionarios políticos o de otra índole, y de todo aquello que nos causa vergüenza ajena. Aprendamos a hablar con dignidad, aprendamos a decir la verdad, aprendamos a enfrentar el mal para corregir ese mal en beneficio del Perú, especialmente en el beneficio de las nuevas generaciones, o sea, de ustedes. Examinemos, pues, estos problemas. De un lado está la falta de idoneidad, o sea, la falta de capacidad, la falta de preparación. Este es el peor mal del que adolece el sistema de la administración de justicia. Hay que ser francos, hay que ser honestos y hay que ser autocríticos. Hay que reconocer que en el país no existe una sola facultad de derecho como para formar profesionales de calidad que nos ayuden a superar esta enorme crisis en la administración de justicia. Hay que reconocer que existe un organismo encargado de actualizar y perfeccionar a los magistrados que se llama Academia Nacional de la Magistratura. ¿Y qué hace la Academia Nacional de la Magistratura? Todos los que han pasado por allí saben, conocen que es un club de amigos, no tiene profesionales allí de calidad, académicos que puedan elevar el nivel de conocimientos y el nivel de honestidad de los profesionales del derecho. Allí se paga favor con favor.
De manera que eso hay que superarlo, hay que hacer una profunda reforma en la Academia Nacional de la Magistratura, pero es difícil hacerlo eso. Fíjense ustedes ahora en las reformas que se han hecho. No hay una reforma de la Academia Nacional de la Magistratura. No obstante que la Academia Nacional de la Magistratura, conjuntamente con la Junta Nacional de Justicia, se va a encargar de evaluar a jueces y fiscales cada 3 años. ¿Con qué calidad lo van a hacer? ¿Cómo vamos a superar esa situación? Hay que afrontar ese problema y hay que afrontarlo decididamente, pero diciendo la verdad, no callando, no ocultando la verdad como estamos acostumbrados en el país. Pero la calidad de la educación no solamente falla en las facultades de Derecho, la calidad de educación falla en todos los niveles, en todo el país, desde la inicial. Contamos con una educación de última calidad. Hay que afrontar ese problema y nadie lo quiere afrontar. Esperamos que el nuevo Congreso o que el nuevo gobierno en 1921 le dé su verdadero nivel, su verdadera importancia a la educación, pero comenzando por la inicial. ¿Y cómo vamos a mejorar eso? Lo vamos a mejorar mejorando la calidad de los docentes. El docente de la inicial, el docente de primaria debe ser el profesional mejor preparado y el profesional mejor pagado del país, y no como lo es actualmente. Otros países estuvieron en la misma situación como nosotros, pero lo hicieron, de manera que no es ninguna novedad mejorar esa situación. Lo que pasa es que eso no se va a hacer de un año a otro año, no rinde, no da réditos políticos. Eso requiere de un periodo de por lo menos 15 a 20 años y saldremos del subdesarrollo en el que nos encontramos. Con una buena calidad de educación, tendremos buenos profesionales del derecho, buenos auxiliares de justicia, buenos notarios, buenos procuradores, buenos médicos, buenos ingenieros, buenos economistas, buenos en todas las profesiones, y tendremos en el Perú una mano de obra calificada para poder salir del subdesarrollo económico. Eso requiere de una política de Estado. Una política de Estado decidida. El poder político lo va a hacer, no lo va a hacer. Si es que nosotros, el pueblo, la base, no reclama eso, si es que no reclamamos que en el próximo presupuesto, por lo menos ya del próximo año, el presupuesto más alto tiene que ser el de la educación. Educación de calidad para todos los niños y para todos los jóvenes del país, a fin de que todos tengan las mismas posibilidades de éxito, de desarrollo. Los niños de los lugares más alejados de nuestra patria, como los que son de las clases acomodadas en nuestro país. Ustedes estarán viendo últimamente que la calidad de educación es terrible y en derecho es terriblemente atroz. Si ustedes han podido ver el día de ayer o antes de ayer que han entrevistado a unos alumnos de una facultad de derecho privada que protestan porque le han aplicado la pena privativa de libertad a su decano por haber recibido dinero para ayudar, ¿no?, a estas empresas de lavajato. Y yo he podido ver al estudiante allí, claro, de posición económica acomodada, probablemente mucho mejor que la de cualquiera de ustedes, de un nivel social alto. ¿Qué cosa decir allí? Que se está abusando de la prisión preventiva, que la prisión preventiva atenta contra derechos fundamentales de la persona, que atenta contra la presunción de inocencia, que a todo procesado se le debe presumir inocente, que será culpable solamente cuando exista una sentencia definitiva. Miren ustedes, con ese criterio hay que poner en libertad a todos los delincuentes mientras no exista una sentencia definitiva. Hay que liberar corruptos, hay que liberar narcotraficantes, hay que liberar violadores,
hay que liberar a estas grandes organizaciones de criminales. Una mentalidad deformada profesionalmente, ¿en dónde? En la universidad. Y en la universidad que se considera que es de calidad. Y esa persona va a terminar sus estudios con esa mentalidad deformada y mañana más tarde va a ser uno de los grandes funcionarios del país. Probablemente director, jefe, si no ministro, o a lo mejor presidente. Esa tragedia es la que nos aterra. Y esas universidades que se dicen que son de calidad y que son de última calidad, que le están enseñando a sus alumnos a razonar y analizar las leyes como si estuvieran analizando leyes físicas, esas se consideran superiores a otras universidades privadas. ¿Qué tal raza? Yo no veo una diferencia allí entre esa universidad y, por ejemplo, solamente por ejemplo, para no mencionarles a ustedes, a las peruanas u otra universidad. ¿Cuál es la diferencia? De que unos son de una clase social y otros son de otra clase social. ¿Eso queremos mantener en el país? ¿Quieres vivir relegado? ¿Quieres vivir que te tengan con la cabeza gacha siempre? Levanta la cabeza, ten dignidad y enfréntate a esa horrible realidad. Y procuremos que en nuestras facultades de derecho mejore la calidad. El derecho quiere estudio permanente, disciplinado. Hay que trabajar duro en derecho, el derecho es complicado y mucho más todavía en nuestro país. Estudio, disciplina, sacrificio. El que no tiene esa aptitud para el estudio o no está dispuesto a hacer un sacrificio para estudiar derecho, pues debe abandonar la carrera para dedicarse a otra actividad. Esto requiere de esfuerzo. El Perú te necesita, ahora más que nunca, para poder salir de esta terrible situación en que tenemos un país gobernado por la corrupción, en que tenemos partidos políticos que verdaderamente son organizaciones criminales. Ya tú lo has visto en el Congreso de la República, cómo ha servido para defender a sus líderes. Y para que defiendan a sus líderes, lo hemos tenido que pagar mes tras mes, año tras año, con la plata, con el dinero de tus padres, con el sacrificio que hacen tus padres, con los impuestos que tus padres pagan. Tienes que tomar conciencia de esa realidad, o para proteger a los jueces de los cuellos blancos, que ya todos sabemos, y que no existe solamente en el Callao, sino que existe a lo largo y ancho del país, y que hay que combatir, o a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Congreso hemos tenido, ese Congreso perverso. Por eso la mayoría de peruanos, los peruanos que somos gente honesta, que somos gente decente, estamos muy contentos con que se haya cerrado esa institución. Y date cuenta, el Perú puede vivir sin Congreso, pero no puede vivir sin sistema de justicia. Por más malo que sea, no puede haber Estado de Derecho sin un sistema de justicia. Porque sin un sistema de justicia, de frente nos vamos a la ley de la selva y se acabó la civilización. De manera que debes tomar conciencia de la extraordinaria importancia que tiene la profesión que has elegido. De ti depende el mañana del Perú. También en esto de la idoneidad, los jueces tienen que ser ratificados cada 7 años, igual los fiscales, tanto con la Constitución en su texto original como ahora con la modificatoria, cada 7 años. ¿Cómo se tiene que evaluar? ¿Cómo se evalúa a un juez? ¿Cómo se evalúa a un magistrado? Señores, mediante sus dictámenes, mediante sus sentencias. Ahí hay que tener
un poco de cuidado. ¿Quién puede evaluar esto? Solamente el profesional del derecho, no otro, no de otra profesión. ¿Qué cosa tiene que hacer otro de otra profesión allí? Solamente el profesional del derecho. Pero debes tomar en cuenta algunos principios básicos, algunos principios fundamentales para emitir una resolución cualquiera, para emitir un dictamen fiscal, para emitir una sentencia. ¿Qué se requiere? En primer lugar, entiéndelo de una vez, de una sola vez, en primer lugar, el conocimiento de los hechos. Tienes que conocer muy bien los hechos. Tienes que enunciar esos hechos sistemáticamente. Las pruebas sobre esos hechos. Y a esos hechos probados le aplicas el derecho. Y para eso has estudiado 5, 6 años o más. Entonces tienes que conocer el derecho. Tienes que conocer la ley. Y para conocer la ley, tienes que revisar la doctrina, la teoría que se ha escrito sobre esa ley. Tienes que conocer la jurisprudencia. No puedes dejar de conocer la jurisprudencia. Y si haces eso, tienes de un lado entonces ya, formas tu silogismo. Premisa mayor la ley, premisa menor los hechos y luego viene el fallo. Y no dictas sentencias como los plenos casatorios que tenemos en el Perú. Los plenos casatorios no parecen sentencias, parecen un trabajo monográfico y muy mal hecho, que había que devolverlo al estudiante para que lo vuelva a hacer. Es una mezcla de todo, es una tragedia. En vez de orientar, crea mayor caos. Y peor todavía, si los que han redactado esas sentencias no conocen el tema. La jurisprudencia debería servir para uniformizar la interpretación de la legislación o de las otras fuentes del derecho, para crear precedentes judiciales claros, para facilitar la administración de justicia, para que los ciudadanos conozcan sus derechos, para que una vez que llevan su caso al Poder Judicial, se limiten a exponer los hechos con claridad, probarlos y luego no preocuparse por el resultado, porque el resultado ya se conoce cuál va a ser, porque existen otras sentencias que han dictado otra sentencia en un caso igual, porque el juez honesto, el juez decente, el juez honorable no puede resolver dos casos iguales en forma diferente. Si pronuncia dos sentencias distintas en dos casos iguales, no está administrando justicia, está vendiendo justicia, está rematando justicia al mejor postor. Y eso es lo que ocurre todos los días en nuestro sistema de justicia. ¿Y quién me puede decir que eso no es verdad? Si todos los que han pasado por el Poder Judicial o por el Ministerio Público conocen a la perfección que eso es así. La falta de probidad. Este es el otro mal del cual padece nuestro sistema de justicia. Allí prima la corrupción. Está demostrado que la corrupción existe desde el juez de paz hasta el juez supremo, desde el fiscal provincial hasta los fiscales de la nación. Ahí están, que no deberían estar ya no deberían estar, pero están por el Congreso que hemos tenido. Ahora creo que se salva la señora fiscal de la nación, y no sé si es que se salva, pero igual ocurre en la Corte Suprema. Demasiada corrupción. ¿Y qué hacen los órganos de control de la magistratura? ¿Qué hace la OGMA? ¿Qué hacen las ODEGMAS? Absolutamente nada para combatir esa corrupción. Porque allí
juez no sanciona a juez, o sanciona solamente a los adversarios. Ahora se ha creado por ley, como ustedes saben, la Ley 30.943 y la 30.944, que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía. Ojalá, esperamos que mejore, aunque dudamos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que serán los que nombran al jefe de esas autoridades nacionales de control? Miren ustedes, observa la realidad, sé crítico, analiza, no repitas solamente de memoria. Hay la comisión especial para nombrar a los 7 miembros titulares y a los 7 miembros suplentes de la Junta Nacional de Justicia. Existe ahora eso. ¿Cuándo convocó al primer concurso? En abril pasado. En abril pasado. Y fíjense ustedes el fracaso rotundo al cual llegó. Claro, que tenían que fracasar. No hay otra salida. Y va a fracasar otra vez. Porque sus integrantes no van a cambiar de la noche a la mañana. El señor defensor del pueblo ha demostrado que no tiene ningún nivel académico para poder llevar a cabo esa delicadísima función. Sus integrantes, ¿no estás viendo? Lo integra el presidente del Poder Judicial, también el presidente, no solamente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y no has visto las denuncias públicas que hay sobre el señor? ¿Y por qué sigue siendo presidente de la Corte Suprema? No estoy diciendo que es culpable, pero frente a tamañas denuncias ya ha debido dar un paso al costado, a fin de que haya independencia en su investigación. Entonces, ¿cómo queremos mejorar nuestro sistema con personas que tenemos a la cabeza allí de esa calidad? No va a ser posible. Van a fracasar otra vez. Entonces nosotros hay que hacer propuestas para mejorar. Tenemos que reformar nuevamente la Constitución. La tenemos que reformar. Y no todos pueden ser elegidos o nombrados por este organismo. Deben haber miembros no solamente en la Junta Nacional de Justicia, sino en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema, en el Tribunal Constitucional, miembros, por lo menos 2 miembros, elegidos por todos los abogados del Perú. Me refiero a todos los abogados, no a los colegios de abogados, no mediante delegados de los colegios de abogados, porque eso se presta para muchas trapacerías. No, elegidos por todos los abogados del Perú. Yo he sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, elegido por todos los abogados del Perú, y hemos puesto mano dura contra la corrupción. 1 de los 7, uno puede hacer mucho allí. Y el resultado es que ahora tenemos algunos fiscales y algunos jueces que están aplicando la ley como se debe aplicar, sin discriminación alguna. Hay que hacer eso. Esa propuesta, por ejemplo, debe salir de estas organizaciones. Repito, tenemos que modificar la Constitución en el sentido de que por lo menos en la Junta Nacional de Justicia, en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema y en el Tribunal Constitucional existan por lo menos 2 representantes elegidos por todos los abogados del Perú. Y puede salir por otro más elegido por allí, por todas las facultades de derecho. Por supuesto que estén acreditadas. Habrán otros que
van a someterse a un concurso de méritos, ¿no? Pero hay que hacer esas reformas, si no, vamos a seguir igual. Ustedes ven en el primer concurso de esta comisión especial, al final quedó un hito, pero ese un hito tenía un rosario de denuncias y los miembros de esta junta no conocían. Si basta con dar un clic en la computadora para poder saber cuáles son sus antecedentes. Y eso no lo conocían estos señores. No lo conocían, lo conocían. Lo que pasa es que pensaron que iba a pasar, que no iba a ser denunciado públicamente, fue denunciado públicamente y tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, ¿qué harán con esta elección? Pero no esperen de que eso va a mejorar, porque queremos una Junta Nacional de Justicia que realmente limpie al Poder Judicial de tanta corrupción. Se tiene que hacer un barrido allí, no comenzando por los de abajo como siempre se ha hecho, sino comenzando por arriba, por la Corte Suprema, por la Fiscalía Suprema. A todos ellos hay que investigarlos. Y por supuesto después a todos ellos. Leyes no nos faltan, no solamente las leyes penales, tenemos la ley de pérdida de dominio. Todo aquel que no puede justificar de dónde ha sacado la riqueza que tiene, esos bienes tienen que pasar al dominio del Estado. No podemos torcer el brazo frente a la corrupción existente. También fíjense ustedes allí, y dentro de la falta de probidad, tenemos la institucionalización de la coima. ¿Quién me va a decir que no hay coima en el Poder Judicial y en el Ministerio Público? ¿Quién me va a decir que a los empresarios del Club de la Construcción las salas penales nacionales lo pusieron en libertad porque son inocentes? ¿Porque no hay indicios más que razonables de los delitos que han cometido? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que esa sala penal nacional le pusieron en libertad a Félix Moreno cuando tenía libertad, detención preventiva, impuesta a solicitud de los fiscales honestos que están manejando el caso Lavajato, del juez Caruancho y de otros fiscales y de otros jueces en el mismo sentido? Ellos están actuando bien en primera instancia, pero en segunda instancia los ponen en libertad. Y acogieron ayer a Félix Moreno. ¿Y cuánto le costó al Estado eso? El volverlo a capturar. ¿Cuánto le costó? O lo que está pasando ahora con los árbitros del caso Lavajato. ¿Ven ustedes? ¿No decían sus defensores y ellos mismos que no había peligro de fuga? ¿Y no lo ven ahora que la mayoría están fugados? ¿Y por qué no se les captura? Porque están unidos siempre al poder económico o al gobierno de turno. ¿Por qué? Y han debido ser capturados. Ya deben estar detrás de rejas. La prisión preventiva no funciona solamente aquí en el Perú, funciona en todo el mundo. Entiende, date cuenta, observa qué le pasó a Toledo en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que allí el juez, para dictar la prisión preventiva, o sea, que permanezca en prisión mientras se lleva a cabo su juicio de extradición, el juez iba a pensar en que no hay sentencia definitiva todavía? No, es un país desarrollado, no es un país tercermundista como el nuestro, es un país que tiene inteligencia porque sus niños son bien preparados desde la escuela, es un país en donde la población aplaude a sus magistrados,
No es como el Perú, en que hay grandes sectores de la población que defienden a la corrupción y atacan a los magistrados que están conociendo el caso Lavajato. Ellos quieren destruir eso, y lo quieren destruir aprovechándose de cualquier cosa, de alguna palabra mal dicha por el juez o por el fiscal. Allí sí viene la investigación, ahí sí viene la sanción, pero no hay investigación, no hay sanción para esos corruptos que han puesto en libertad a grandes delincuentes que andan causando daño al país. Para ellos no hay ninguna investigación, ninguna sanción. No, con un nuevo gobierno se debe declarar en reorganización todo el sistema de justicia. Y todos esos delincuentes que han puesto en libertad a esos otros delincuentes no pueden estar en libertad y deben indemnizar todo el daño que han causado al país. Tienes que entender, estudiante, tienes que entender que el delito de corrupción es mucho más grave que el delito de narcotráfico. El narcotraficante, ¿a quién causa daño? Causa daño al que consume, al consumidor. El corrupto nos causa daño a todos los peruanos. Se lleva el dinero que debe utilizarse para educación, para salud, para justicia, para seguridad ciudadana, para infraestructura. ¿Te parece bonito esa noticia de que ayer o antes de ayer se produce este accidente y mueren varias personas en esta circunscripción porque el vehículo se fue abajo? ¿Estás tranquilo con eso? ¿Te satisface eso? ¿Por qué no tenemos una buena infraestructura en el país? Porque los ladrones que nos han gobernado se llevan los recursos que son del Estado. El corrupto es el peor delincuente que puede existir en una sociedad. No hay delito más grave que la corrupción. Por eso es que en muchos países el delito de corrupción se sanciona con la pena de muerte. Y ya en el sur del Perú hay una corriente que se debe restablecer la pena de muerte en el Perú. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Basta con las leyes que tenemos, pero las leyes que tenemos bien aplicadas, por supuesto respetando el debido proceso, la duplicidad de instancias, el principio de contradicción, entre otros principios como la presunción de inocencia. Pero eso no quiere decir que vas a presumir inocente a aquellos delincuentes en donde están allí las pruebas. Todos los conocemos ya, indicios más que razonables para que estos delincuentes estén detrás de rejas. No te dejes llevar, si eres persona decente, honesta, por lo que dicen los medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación que deberían informar transparentemente a la población y que deberían hacer conocer la opinión pública, eso tienes que tomar conciencia que en el Perú no hay opinión pública. Que la opinión pública es la opinión de un grupo de grandes empresarios dueños del Perú, que dominan al poder político, y eso, por supuesto, lo pueden transmitir a través de los grandes medios de comunicación. De manera que en nuestro país nuestras gentes, sin educación, sin salud, sin justicia, sin infraestructura, pero como los grandes medios de comunicación le dicen, estamos creciendo y estamos creciendo más que otros países. Miren ustedes, repite y dice, qué bien que estamos en el Perú. Está en una ruina, pero repite diciendo, qué bien que estamos en el Perú. No hay opinión pública.
¿Y qué hacen las facultades de Derecho? Ahí tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué hacen los colegios de abogados? Que ahora prácticamente no tienen presencia en el país. Si alguna opinión jurídica se necesita, la tiene que dar el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Médicos. ¿Dónde está el Colegio de Abogados? Especialmente el Colegio de Abogados de Lima. Inexistente. Para defender a la corrupción, eso sí. Para criticar a la prisión preventiva, eso sí. ¿Lo hizo siempre? ¿Siempre criticó la prisión preventiva cuando enviaban preventivamente a la cárcel a gente pobre? No, ahora que los grandes delincuentes no están siendo enviados a la cárcel, han salido a la palestra los defensores de la libertad. ¿De cuál libertad? ¿De las personas decentes? No, señores, de los delincuentes. No te dejes engañar por lo que te digan los grandes constitucionalistas. Ahora has visto, los tiraron al tacho de la basura. Ellos dijeron que el Poder Ejecutivo no puede cerrar el Congreso, que no se debe cerrar el Congreso, que se atenta contra la democracia. Democracia con un poder político extremadamente corrupto. Claro que no todos los congresistas, hay que hacer la salvedad, porque existen congresistas que son personas honestas, que son personas decentes. Pero jovencito, te voy a decir, el derecho es una ciencia eminentemente interpretativa y no hay constitución, no hay ley que pueda favorecer a la corrupción. Tienes que interpretar dentro de los distintos métodos de interpretación, la interpretación teleológica. Ninguna constitución, ninguna ley tiene por fin favorecer a la corrupción, sino condenar a la corrupción, porque es el delito más grave que puede existir en una sociedad civilizada. No podemos tener contemplación alguna contra la corrupción. No. Con ese engaño de que están trabajando para el bien común. Jamás para el bien común. Para el bien de unos cuantos que se consideran que son los propietarios del Perú. Para esos que andan repitiendo lo que hace Chile. ¿Te das cuenta cómo está Chile ahora? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo allí? ¿Te das cuenta cómo el pueblo chileno ha desenmascarado a esta gran mentira que se ha repetido en el Perú? El pueblo chileno está siendo masacrado por un delincuente que tienen como presidente. Porque no puede ser otra cosa. Un presidente que envía a su policía, a sus militares, a fusilar a la población, a meterle perdigones en la vista y dejar ciego a los jóvenes por el simple hecho de que protestan. Jamás. Hay que solidarizarnos con el pueblo en cualquier parte del mundo. Los derechos se conquistan así, pero no hay que dejarse vencer. Y Chile persiste en su lucha. Y eso está bien. Y debe ser un ejemplo, porque es un ejemplo de dignidad, no solamente para la persona, sino para la sociedad. Esos militares que están haciendo eso, esa policía que en Chile está haciendo eso, qué mal les parió su madre. Mejor hubiese sido que esa señora que tuvo ese hijo tan desgraciado hubiese tomado la píldora del siguiente día para que no venga esa fatalidad a causar tantísimo daño a nuestro país. Y esas situaciones se repiten en nuestro medio. Vemos a la Policía Nacional cómo para reprimir al huelguista utiliza toda la fuerza bruta de la que goza. ¿Por qué no utiliza esa fuerza bruta contra la delincuencia? Contra la delincuencia lo vemos mansito, endeble, inútil.
No, señores, esa institución tiene que también ser reorganizada, tiene que ser limpiada. Insisto que hay salvedades, porque estamos viendo que la policía de investigación está actuando muy bien para recapturar a aquellos delincuentes que lo suelta el Ministerio Público o lo suelta el Poder Judicial. No, señores, las escuelas de policía están funcionando muy mal. ¿Quiénes son los docentes allí? Habría que investigar qué calidad de docentes tienen. Habría que ponerles buenos psicólogos, porque nuestra policía nuestros policías son unos acomplejados, tienen el complejo de superioridad. Tratan mal a las personas decentes, pero se arrastran frente a los delincuentes. Eso tiene que cambiar. El policía tiene que ser un amigo, un garante de las personas decentes, de las personas honestas. No, hay que limpiar a la policía de eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ustedes, pues. Ustedes, pues, están preparando. No hay reforma que no se haga sino con la ley. Las reformas no se hacen a palos, a patadas, a balazos. No, señores. Las reformas se hacen con la ley. Y ustedes son estudiantes de la ley. De manera que no lo crean a esos profesores que se van a su clase y les dicen: ah, no, que la clase no puede ser la ley, no, que la clase no se debe basar en la ley. Pobre hombre, pobre infeliz. ¿Qué cosa está enseñando? ¿Literatura? ¿Pura filosofía? ¿Cuento? ¿Metafísica? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? No, señores, eso está mal. Nosotros somos estudiantes de la ley. La ley puede ser una línea, pero ¿qué quiere decir esa ley con relación al hecho concreto que se va a tratar? Para eso hay que revisar toda la doctrina, toda la teoría que se ha escrito y además la jurisprudencia. Tú que estudias acto jurídico, que estudias contratos, elemento esencial del contrato o del acto jurídico en general, objeto física y jurídicamente posible. ¿Y qué significa eso que repitas como un loro esa frase? ¿Qué significa? No significa nada. Tienes que interpretar esa frase, y para interpretar esa frase hay muchísima doctrina, muchísima teoría que se ha escrito para que sepas, ¿no?, cómo lo aplicas en la realidad social. No creas que el derecho es aprenderse algunas frasecitas de memoria. El derecho es teoría y práctica. No hay en derecho práctica que no se base en la teoría, ni teoría que no se sustente en la realidad. No hay derecho sin normas, no hay derecho sin valor, no hay derecho sin realidad social, no hay derecho sin espacio y sin tiempo. El objeto del derecho es bastante complicado, por eso es que en derecho no podemos hablar de método de la investigación del derecho, sino de métodos de la investigación del derecho. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Tampoco te dejes engañar por ese profesor que sabe, dice metodología, y te hace hacer un trabajo de tesis o un trabajo monográfico con encuestas, con entrevistas, como si fueras un estudiante de sociología, de antropología, de psicología. No, ¿de qué te sirven esas encuestas? Si algún trabajo de esa naturaleza haces, tienes que analizarlo si te sirve para redactar una demanda, una contestación de demanda, un ofrecimiento de pruebas, una resolución y especialmente para un dictamen fiscal o una sentencia. Todas las universidades están con ese cuentazo, y no solamente en el Perú, sino en todo Latinoamérica. Es que somos, pues, los sudacas. Los sudacas. Hay que dejar de ser sudacas y hay que entrar en la realidad. Hay que entender qué cosa es el derecho. ¿Con qué trabajamos en derecho? No trabajamos como el biólogo, como el psicólogo, como el antropólogo, como el médico, como el ingeniero, pero sí podemos
utilizar los conocimientos de todos estos profesionales o de las investigaciones que se hacen en todas estas ciencias. Entonces, preguntémonos, ¿quién nombra a los magistrados de las salas penales nacionales? ¿Con qué méritos? ¿Con qué concurso llegaron a ese puesto? Ninguno, a dedo. Hay que investigar quién los nombró. Y ese debe responder también ante el país. Por supuesto, con el nuevo Congreso, por más pequeña duración que tenga, o con el nuevo Congreso, con el nuevo presidente, todo eso se tiene que investigar. ¿Quién los puso a estos sujetos que liberaron a los más grandes delincuentes del país, a los que siempre le robaron al país, no solamente en el caso Lavajato, sino en todas las obras de construcción durante toda la República? Hay que investigar quién lo puso en libertad. Hay que investigar quién lo puso en libertad a los grandes delincuentes, a los grandes corruptos, a los grandes estafadores, a los grandes narcotraficantes, a las organizaciones criminales. Tienes que entender que si esas personas están en la calle y cometen nuevos delitos atroces, tú lo escuchas, que la policía informa, que ya pasaron por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo están libres? ¿Cómo es que están en la calle después de haber cometido tan graves delitos? ¿Quién los puso en libertad? ¿Quién es más delincuente? Más delincuente que esos asesinos allí de la calle, ¿es el fiscal o es el juez que lo puso en libertad? Y esos magistrados tienen que responder, y frente a eso, por supuesto, tiene que actuar el nuevo Congreso de la República. ¿Cómo se forman las salas nacionales cada año que se nombra a un nuevo presidente de las Cortes Superiores a lo largo y ancho del país? Esa es otra cuestión de corrupción. Es otra cuestión que tiene que ver con la probidad. Allí, por supuesto, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cómo se debe designar a esos magistrados. Pero nada de eso se cumple, tampoco la Ley de Carrera Judicial. Según esas leyes, los magistrados tienen que ser designados de acuerdo a sus méritos, a su especialidad, a su antigüedad, esos tres factores. ¿Rige eso allí? No. Los que votaron en contra del que salió elegido presidente son relegados al lugar más lejano. O trabajaba en materia civil, por ejemplo, es cambiado para materia penal. No, eso se tiene que investigar. Vamos a ver qué hace la Junta Nacional de Justicia cuando lo nombre. ¿Va a investigar todos esos casos? Solamente pediríamos que se investigue todos esos nombramientos en las Cortes Superiores, que se investigue durante este año, nada más, por ejemplo, para ver cómo han actuado. Muy pocos serán los que se pueden salvar. Los otros tendrían que irse a su casa. Limpiemos a nuestra institución, porque ¿sabes qué? Nos está perjudicando no solamente a los jueces, a los fiscales, a todos los profesionales del derecho, a los estudiantes de derecho. Estamos devaluados en la profesión de derecho por culpa de la corrupción existente en el sistema de administración de justicia. No es posible que el presidente de la Corte Suprema sea elegido por 18 magistrados titulares. No, acabemos con eso. Otra reforma. Tienen que ser elegidos por todos los jueces del país, en voto universal y secreto, porque va a ser presidente no solamente de la Corte Suprema, sino presidente del Poder Judicial.
Los presidentes de las Cortes Superiores deben ser elegidos no solamente por los jueces superiores, sino por todos los jueces de primera y segunda instancia del respectivo distrito judicial. O sea, hay reformas que hacer, pero hay que hablar de estas reformas con transparencia, con honestidad, sin temor, sin temor. No tenemos por qué tener temor al decir la verdad. Hay que recobrar nuestra dignidad. El estudiante de Derecho no es un autómata, uno que viene allí, no, a aprender de memoria alguna cosita y repetir, no. Tienes que ser una persona que mira la realidad, que observa la realidad. Tienes que tener una mentalidad crítica. Tienes que encontrar soluciones a nuestros problemas. El otro problema es el de la legislación. Contamos con una legislación abigarrada, una legislación extremadamente numerosa, extremadamente contradictoria. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de los juristas que tenemos en el país, que andan modificando la ley de la noche a la mañana. Ellos quieren aparecer como codificadores. Estas personas son personas que no tienen ningún escrúpulo. Hacen las modificaciones para satisfacer egos personales. Por ejemplo, desde que se creó el Estado de Derecho, desde que salimos de la ley de la selva al Estado civil, se limitó la libertad de las personas. Se limitó la capacidad de goce de las personas. ¿Para qué? Para que todos tengan libertad, para que todos tengan capacidad de goce. Pero ¿saben qué han hecho ahora en el artículo 3 del Código Civil? Con la última reforma, dice que no se puede limitar la libertad de la persona. De manera que si no se puede limitar la libertad de la persona, puedes hacer lo que te da la gana, donde quieras, como quieras y cuando quieras. Nadie te puede limitar tu libertad. Manuel Kant resulta siendo un ignorante cuando dijo: mi libertad termina allí donde comienza la libertad de los demás. Y si repasáramos toda la doctrina sobre la limitación de la libertad, todos esos grandes juristas quedan como unos reverendos ignorantes frente a los juristas peruanos. Es una barbaridad. O decir, por ejemplo, derogar el artículo 219 en el extremo en que establecía que el acto jurídico es nulo cuando es celebrado por una persona privada de discernimiento. Privada de discernimiento, no tiene discernimiento, no tiene capacidad de entendimiento, no se conoce a sí mismo, no sabe su nombre, no sabe quiénes son sus parientes, no sabe dónde vive, no sabe si está vestido o está calato. Si esa persona celebra un acto jurídico, ahora no va a ser nulo. Y dicen que esa persona puede tener un apoyo para que le ayude a manifestar su voluntad. ¿Cómo lo vas a ayudar a manifestar su voluntad a una persona demente? A una persona que ha perdido su capacidad de discernimiento. Eso es imposible. Eso es imposible y eso se va a prestar para muchos fraudes en la realidad. ¿Y cómo tenemos que resolverlo nosotros a esa brutalidad de estos juristas geniales que tenemos? Porque nosotros tenemos que resolverlo. Ahora dice que esos actos son nulos, pero esa persona no puede manifestar su voluntad. Entonces, en la realidad, aplícale el artículo 219, inciso primero. Nulo por falta de manifestación de voluntad. Pero así nos iríamos, ¿no?, mencionando ejemplos y nunca terminaríamos.
por la desgracia que hemos tenido en el país de estos grandes juristas, de estos genios, de estos que son los dueños del conocimiento, que saben más que todo el mundo, mejor que aquellos otros juristas que tienen una educación de calidad desde la inicial. Esos nos han arruinado en el país y nos siguen arruinando. Por eso es que tenemos ahora el Código Civil, el peor Código Civil de Latinoamérica, sino es de todo el mundo, porque no puede haber un Código Civil con las contradicciones que tiene actualmente. Pero todo eso tratemos nosotros de resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Requiere de mucho estudio, requiere de mucho esfuerzo, requiere de disciplina en la cátedra y también en el alumno, porque ¿de qué sirve que el profesor sea excelente si el alumno está en la clase y no tiene ninguna capacidad de concentración? Está sentado allí, pero no sabe por qué está sentado allí. No ha entendido nada, no tiene la culpa. Lo arruinaron en la educación primaria y en la educación secundaria, por lo tanto llega a la universidad y no tiene ninguna capacidad de concentración. No sabe por qué está en la clase, no entiende que no puede perder la clase, que tiene que aprovechar la clase. No es como en un país desarrollado donde el alumno se va a la clase con hambre de aprender lo más que sea posible y luego, por supuesto, repasar su literatura sobre ese tema. Nuestra educación es de última calidad. Haz un esfuerzo, esfuérzate por ser una buena abogada, un buen abogado. Mira, un ejemplo. Chile tiene su Código Civil de 1855. El mismo código rige en Colombia. O sea, de la segunda mitad del siglo XIX. Y yo te pregunto, reflexiona, yo te pregunto, ¿cuál jurisprudencia es mejor? ¿La jurisprudencia de la Corte Suprema chilena? ¿La jurisprudencia de la Corte Suprema colombiana con esos códigos del siglo XIX? ¿O es mejor la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana con un código de ayer, de 1984? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. De manera que no te dejes engañar por esos que vienen aquí, que hay que modificar el código, modifica un artículo y ese va en contradicción con todo el resto del ordenamiento jurídico. Son personas que lo único que buscan es aparecer como que son los más grandes juristas. Son de lo peor. Por eso tenemos el derecho que tenemos y por eso tenemos la jurisprudencia que tenemos. Entonces, ¿quién va a superar eso? Tú, joven, mujer, varón, que has escogido esta profesión y que con tu actuación civil y colectivamente vas a salvar a nuestra patria. No hay otro quien lo haga, no hay otro quien lo haga. Las generaciones que estamos pasando no lo hemos podido hacer. La falta de presupuesto. Todas esas instituciones del sistema de justicia tienen presupuesto, pero no es suficiente. No es suficiente para que cuenten con los recursos naturales y materiales a fin de desempeñar esta delicadísima función. Todos tenemos que exigir que esos fiscales, esos jueces que están viendo el caso Lavajato, tengan todo el apoyo del Estado en recursos naturales, materiales y en recursos personales. A todos nos interesa que en el Perú se combata la corrupción. No podemos tener contemplaciones con la corrupción ni con ningún delito. Ahora no podemos vivir tranquilos en el Perú. En cualquier momento nos asaltan, nos matan, nos quitan nuestro patrimonio, nos dejan
inválidos. Vivimos cercados en la ciudad, en la capital vivimos cercados, cada barrio con sus rejas allí, con su guardia de seguridad. Y sin embargo, ¿qué cosa hace el Estado? Yo reconozco en el actual presidente el haber cerrado el Congreso. Muy bien, lo aplaudo como lo aplaudimos millones de peruanos. Pero también tenemos que decirle que ha fracasado rotundamente en seguridad ciudadana. Y ese problema no puede durar mucho para resolverlo. Allí es fácil resolver ese problema. Entre 15 y 20 días se debe reducir al mínimo la inseguridad ciudadana. Pero el poder político no tiene esa capacidad. Le debemos decir desde estos congresos a nuestro presidente: presidente, si no puedes resolver este problema, da un paso al costado para que venga otro y lo resuelva. Da un paso al costado y déjanos a nosotros resolverlo, porque nosotros sí tenemos capacidad. Porque para eso estamos en la universidad. No podemos considerarnos menos. Tú vas a ser el juez, tú vas a ser el fiscal, tú vas a ser el defensor, tú vas a ser el notario, tú vas a ser el procurador, tú vas a ser el congresista. ¿Y por qué no la presidenta o el presidente de la República? Prepárate, tienes derecho a luchar por tus derechos y a luchar por los derechos del Perú. Salgamos de ser un país tercermundista en extremo y pasemos al primer mundo. ¿Pero cómo? Estudiando, esforzándonos, queriéndonos a nosotros mismos, queriendo a nuestra familia y queriendo a nuestra patria. Muchas gracias.